un recinto chiuso, cerrado, un recinto cerrado por la producción agrícola mundial, y en todo el mundo se decía así: Europa intende exportar productos industriales, se necesita que vaya a bajar la protección agrícola. Y también necesitaba un cambio de la política agrícola común porque el nivel de cantidad de financiamiento necesario de dinero, de presupuesto público necesario para financiar la política agrícola común al interior empezaba a ser muy elevado. Y tercero motivo, porque los precios que se tenían artificialmente muy elevados van a golpear a los consumidores, claramente. Entonces se empezó a discutir de una reforma de la política agrícola común. Y se empezó a discutir sobre cómo sobrepasar este concepto de la agricultura como un sector excepcional, ¿no? Excepcionalismo, un sector que se va a distinguir de los otros sectores productivos. No estaba un argumento muy difícil, porque cuando tú hablas de un sector que tiene el 30% de la población activa y ahora es un sector que tiene el 3% de la población activa, es claro que la situación política y económica es muy diferente. Y también los instrumentos de producción cambiaron de manera muy fuerte, muy elevada. Entonces, a nivel político, se creó una disponibilidad política al cambio, una disponibilidad que però no estaba aceptada para el mundo agrícola, en particular para el mundo agrícola francés, que continuaba a pedir el mismo tipo de protección, el mismo tipo de sustentamiento financiero, etc. Y el otro argumento de diferencia del nuevo tipo de política agrícola común estaba la introducción de instrumentos verdes, lo que se llamaban instrumentos para la protección ambiental. Y, por ejemplo, se decidió que el 30% de la disponibilidad financiera de la política agrícola común estaba dedicado solamente a las empresas que van a respetar o a crear cambiamientos que favorecían el ambiente, ¿no? Esto es una situación que se determinó en los primeros años del nuevo siglo, y ahora con la propuesta de nueva política agrícola común para el periodo 23-27 es un argumento muy fuerte, ¿no? Un argumento que va a cambiar de manera muy elevada y sobre todo que va a disminuir el nivel del financiamiento de la política agrícola común. Por la verdad, para permitir que las asociaciones agrícolas van a favorecer el acuerdo con el Mercosur, la Comisión Europea propuso de aumentar de 45 millones de euros la disponibilidad financiera de la política agrícola común. Es un señal muy claro que el tema no es un tema de protección, es un tema de financiamiento de la agricultura. Entonces, esto fue un primer problema. Un segundo problema fue la introducción del Green Deal, del Pacto Verde. Ahora, la Unión Europea es una área muy involucrada en este tipo de política de tutela ambiental, porque se consideró algunas situaciones que se crean en el mundo ahora. Por ejemplo, el rol de la China como productor de instrumentos para la protección ambiental. Es el primer productor, es un mercado que va a abrirse, a desarrollarse de manera muy rápida. Y los productores europeos tienen miedo que la China pueda ingresar de manera fuerte al interior del mercado europeo. Entonces piden que se crea al interior de la Unión Europea una política de tutela ambiental que pueda favorecer la producción europea de instrumentos para la producción ambiental. Y desde un punto de vista político, más político, hay todas las asociaciones de tutela del medio ambiente que
en Europa son muy consideradas, muy importantes. Por ejemplo, se explicó que por lo menos el 55% del producto bruto mundial depende del nivel del medio ambiente, del nivel de la capacidad de defender el medio ambiente, que fue por un estudio de las Naciones Unidas, se determinó que por lo menos 885 billones de dólares es la pérdida que el Producto Interior Mundial tiene para no respetar algunas reglas sobre el tema medioambiental. Entonces, el medio ambiente tiene que ser muy importante como elemento no solamente para la tutela del medio ambiente, sino también desde un punto de vista industrial, desde un punto de vista de la producción industrial. Y esto determinó a la Unión Europea a implementar una política común ambiental que se llama Green Deal. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es la relación entre la política agrícola y la política del Pacto Verde. ¿Por qué? Porque esto fue siempre en la historia de la Unión Europea, esta compartimentalización de las políticas comunes. Se crea una política agrícola común, se crea una política ambiental común, pero son dos políticas que no tienen ningún instrumento de relacionarse la una con la otra. Cada una de estas políticas tiene su propia dirección a Bruselas, tiene sus propias reglas, su propia proposición de directivas a la Comisión Europea, pero no se habla entre ellas, ¿no? Cuando se crearon este tipo de políticas, lo que, por ejemplo, lo que pedía la propuesta de política de Green Deal, no tenía propuestas que van a relacionarse con el tema de la agricoltura, no tenía cuenta de la propuesta de la política agrícola común. Por ejemplo, la propuesta europea di Green Deal tiene en cuenta de manera muy fuerte que la agricultura es un sector que puede producir un nivel muy elevado de degrado ambiental si no es conducida con reglas de tutela ambiental. El nivel de degrado ambiental que puede ser atribuido a la agricultura, por ejemplo, por un uso excesivo de pesticidas o por un uso excesivo de otros tipos de actividad agrícola, sí, no es tenida en consideración, tiene que ser un elemento que pueda, eso en la opinión de la Comisión Europea, un elemento que puede crear dificultades desde un punto de vista ambiental. Entonces, el Pacto Verde va a considerar nuevos tipos de instrumentos de tutela ambiental. Ahora no puedo discutir todos estos tipos de dificultades, pero principalmente necesita considerar este tipo, que el Green Deal, para que sea aprobado, que sea implementado de manera correcta, tiene una necesidad muy fuerte, que se modifica el tipo de financiamiento de la agricultura, no más un financiamiento por hectárea, sino un financiamiento por agricultor, ¿no? Que lo que tiene que ser considerado no es la dimensión, la cantidad de hectáreas, porque esto puede producir un incentivo a aumentar, por ejemplo, el uso de pesticidas de este tipo. Lo que sí, el problema es garantizar una agricultura que no sea una agricultura que va a crear dificultades al medio ambiente, necesita que el financiamiento de la agricultura sea un financiamiento a la renta de los agricultores. No, agricultores no hectáreas, ¿no? Principalmente. Y el otro tipo muy complicado, muy difícil de necesidad que tiene la propuesta del Pacto Verde es de introducir un argumento que en política económica es muy evidente, muy claro. Dinero público, presupuesto público para producir bienes públicos.
Esto es fundamental en la política económica. Si utiliza bienes públicos para producir bien público. Bienes públicos, ¿cuáles son en este caso? Un medio ambiente pulito, come si dice, limpio, una utilización inferior de productos externos a la agricultura, ¿no? Del tentativo de enfrentar el problema del medio ambiente con instrumentos agrícolas y no con instrumentos químicos, con instrumentos, todo este tipo de... Entonces, el financiamiento de la Unión Europea tiene que ser a los que realizan este tipo de consideración, de relación entre dinero público y objetivos públicos, ¿no? Esto no es muy fácil porque estamos acostumbrados a recibir dinero simplemente porque tenemos disponibilidad de hectáreas, no porque conducimos una política de tutela del medio ambiente. Esto significaría de toda manera de considerar lo que fue definido por la Unión de Naciones Unidas como agroecología, ¿no? O sea, una consideración de la producción agrícola como un instrumento para favorecer la ecología y no para crear problemas de este tipo. Bueno, todo esto, ¿a qué se refiere con el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur? ¿Por qué crea dificultades? Principalmente por una motivación muy simple, que mientras al interior de la Unión Europea hay una dificultad del mundo agrícola a aceptar las reglas sobre el tema de la tutela del medio ambiente, pero este argumento es utilizado de manera muy fuerte para los pedidos proteccionistas a nivel exterior de la Comunidad Europea. O sea, el tema de la sostenibilidad ambiental. Ahora es un tema que no es solamente de las asociaciones de los greens, de los verdes, de los que discuten de tutela ambiental. Es un instrumento utilizado también por las asociaciones agrícolas. No se puede importar productos de países que no respetan normas ambientales. Sí, para mí es correcto, pero necesito discutirlo este tema. Se introdujo otros argumentos que hasta ahora no fueron introducidos. Por ejemplo, en Italia, para decir una situación particular, se tenía un Ministerio de la Agricultura. Ahora este ministerio se llama Ministerio de la Agricultura y de la Soberanía Alimentar. ¿Qué significa Ministerio de la Soberanía Alimentar? Significa simplemente que tenemos que anteponer la producción y el consumo de bienes agrícolas italianos respecto a bienes importados de otros países. Sí. Se habla de identidad gastronacional en algún estudio de este tipo. Se habla son argumentos que son muy fuertes desde un punto de vista agrícola. Y son elementos en sí que son correctos. No soy contrario a defender la identidad gastronómica nacional, a defender la necesidad de favorecer la producción nacional. Claramente tiene que ser una producción de un consumo de calidad superior a la calidad de los productos importados. Pero en sí este es un argumento bueno, es un argumento válido. Lo que necesita discutir es cómo este argumento puede ser involucrado en el tema del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Sobre yo creo que sea necesario discutir principalmente algunos elementos. Lo primero es esto. La Unión Europea hace muchos años que intenta buscar un rol internacional, un rol de actor internacional en economía muy fuerte por su capacidad de producir reglas.
Hay una estudiosa americana, Anne Bradford, que escribió un texto que es muy interesante, que se llama Efecto Bruselas. È un libro donde la investigadora va a verificar cuántas son las reglas europeas que son aceptadas para los otros países del comercio internacional y por cuál motivación son aceptadas. Realmente la motivación principal es que Europa es un mercado muy grande y muy rico. Entonces, para muchos países la oportunidad de exportar en Europa es una oportunidad muy importante que no se puede perder. Y si es necesario, para no perder esta oportunidad de aceptar las reglas europeas, esto se puede considerar como un instrumento para aumentar el actorship, ¿no? La capacidad de la Unión Europea de ser un actor internacional. Considera que desde un punto de vista militar, por suerte, en mi opinión, desde un punto de vista político, la Unión Europea no es un actor internacional. Puede ser un actor internacional a nivel económico, sobre todo por esta capacidad de producir reglas. Entonces, los acuerdos, no solamente el acuerdo con el Mercosur, sino también los otros acuerdos que se realizaron y se están realizando con otras áreas en el mundo, con el Canadá, con India, con Japón, con otros países asiáticos, todos contienen esta propuesta de exportar reglas. La Unión Europea tiene la necesidad de exportar reglas. Y hablando del Mercosur, esto puede ser interesante para el Mercosur, en mi opinión, de aceptar las reglas europeas, no solamente desde un punto de vista comercial para poder exportar, sino también desde un punto de vista ambiental, ¿no? El problema ambiental es un problema común, ¿no? Es un problema que se determina en todo el mundo. Pero mi objeción es esta: ¿cómo se puede convencer latinoamericanos y los otros países en el mundo de aceptar las reglas europeas en materia de sostenibilidad ambiental si es difícil convencer a los agricultores europeos a aceptar el mismo tipo de reglas? ¿Por qué es difícil? Porque son reglas que piden financiamiento, una necesidad de inversiones muy fuerte, y muchos agricultores, por la verdad, tienen dificultad ad aceptar, pero claramente es un tema que tiene que ser enfrentado desde este punto de vista, ¿no? ¿Cuál es entonces la posibilidad de involucrar el tema ambiental en el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur? No solamente como un límite, sino como una política común al interior de este acuerdo. Bueno, creo para mí que es importante tener en cuenta dos vínculos, dos objetivos que pone la Organización de las Naciones Unidas, hablando del tema ambiental, del medio ambiente. El primer vínculo es la consideración que las barreras ambientales son mundiales, no hay barreras nacionales. El medio ambiente tiene barreras mundiales, ¿no? Entonces, no se puede pensar de solucionar el problema ambiental solamente a nivel nacional o a nivel de Unión Europea. Es un tema que tiene que ser enfrentado a nivel mundial, con reglas, con comportamientos que son conformes a este tipo Y segunda consideración que hace las Naciones Unidas es que necesita tener en cuenta la diferencia, la simetría entre los países, ¿no? Reglas que pueden ser enfrentadas al interior de la Unión Europea puede ser muy complicado y muy difícil enfrentarla al interior de otros países. Y si nosotros, europeos, vamos a imponer nuestras reglas a los otros países, para aceptar, para empezar a trabajar en este acuerdo, esto puede ser considerado como una nueva forma de unilateralismo, ¿no? Una nueva forma de colonialismo, se puede considerar esta opción.
una nueva forma de colonialismo que no está en el sentido político de la Unión Europea y de la mayoría de los políticos de la Unión Europea. Entonces necesita considerar cómo enfrentar este tema. Voy a concluir porque me parece que tenemos la posibilidad después de discutir sobre este tema. Esto, ¿cómo se puede hacer? Para mí no es solamente un argumento de naturaleza financiera. Sí, claramente la Unión Europea podría pensar de utilizar instrumentos como el nuevo instrumento que se llama Global Gateway, ¿no? Que es un instrumento europeo para favorecer los acuerdos internacionales con financiamiento a actividades industriales de inversiones en la industria y en la agricultura con financiamiento europeo, ¿no? con préstamos europeos. Esto puede ser muy importante. Pero principalmente, en mi opinión, es un tema de responsabilidad. Puedo hacer algunos ejemplos para aclarar este tema. ¿Qué significa responsabilidad? Por ejemplo, mira, nosotros hemos decidido que no se puede importar en Europa productos agrícolas que utilizan química, por ejemplo, pesticidas que están prohibidos al interior de la Unión Europea. Bueno, esto es muy correcto, ¿no? Pero no se discute el tema que estos productos químicos que no pueden ser utilizados son exportados a los países del Mercosur de la Europea. Entonces, ¿cómo se puede? Y la disponibilidad a crear un mercado común, a disminuir los aranceles, necesita para favorecer la empresa química europea que exportan productos prohibidos a los países del Mercosur. Este es un ejemplo. Otro ejemplo, el Green Deal, el Pacto Verde, muy contestado en Europa porque efectivamente es muy caro, ¿no? Una de las contestaciones muy fuertes es la decisión entre 2030 o 35, no me recuerdo, de eliminar la producción de autovehículos a combustible mineral para producir solamente autovehículos eléctricos. Bueno, ¿cuál es la idea de Volkswagen y de los otros productores? Que el acuerdo del Mercosur puede ser importante para permitir la exportación en el Mercosur de los vehículos combustibles que no se puede vender en Europa, ¿no? Otro tipo de situación que no es compatible. Otro argumento que ahora está muy de moda, el tema del litio y de otros minerales raros, ¿no? El litio y otros minerales que se encuentran aquí en el Mercosur, en Sudamérica, y que necesita aumentar la producción para exportarlo en Europa. Bueno, no se discute cómo aumentar esta producción. Puede ser también esta una producción que crea problemas al medio ambiente, ¿no? Claramente. Y que va a enfrentarla este tipo o sea, nosotros europeos vamos a imponer algunas situaciones que pero se va a decir, bueno, el tema de cómo enfrentar este argumento, cómo enfrentar el problema del financiamiento, tiene que ser un tema del Mercosur, ¿no? Un tema, en mi opinión, esto significa pero la necesidad de crear una política común, o sea que el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur no sea solamente un acuerdo comercial, no sea solamente un acuerdo político en algunos sectores, tipo derechos humanos, esto es importante claramente, pero sea también un argumento de una política de responsabilidad común, ¿no? Esto es la cuestión fundamental. Pero, para concluir, ¿cuál es el problema? El problema es lo que decía cuando empecé a hablar, o sea, el tema de la compartimentalización de las políticas europeas, que es una situación que se determina porque el tipo de integración europea es una integración pseudo-federal.
es difícil realizar una discusión entre diferentes tipos de política porque no estamos en una federación. Al interior de un sistema federal hay un gobierno único que puede discutir cómo considerar este diferente tipo de política conjuntamente. En Europa esto no se puede hacer y eso crea no solamente problemas con el acuerdo con el Mercosur, sino con muchos otros problemas, por ejemplo, de desarrollo industrial en los sectores de la inteligencia artificial, en los sectores digitales, etc. Porque la mayoría de los países no acepta la idea, o de los políticos no acepta la idea de delegar un gobierno federal europeo a enfrentar este tipo de problemas. Pero muchas personas de nivel muy elevado en Europa, como por ejemplo el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, este tipo de argumentos lo consideran de manera fundamental para continuar a pensar de realizar el sueño europeo de una Europa unida. No se puede continuar con una Europa pseudo-federal. Necesita un cambio muy fuerte. Draghi lo llama un federalismo pragmático para no crear problemas políticos, ¿no? El federalismo pragmático significa enfrentar con un objetivo muy claro, que es el objetivo de permitir a la Unión Europea de no perder su posición a nivel internacional. Estados Unidos, China, ahora India, claramente la Unión Europea tiene riesgo de disminuir de manera muy elevada no solamente su capacidad política, sino también su capacidad económica a nivel mundial. La única posibilidad de mantener la posición actual o a mejorar la posición actual de Europa es de favorecer esta evolución federal de la Unión Europea. Y el ejemplo del acuerdo con el Mercosur puede ser un ejemplo muy importante desde este punto de vista. Bueno, yo terminaría aquí para no ya demasiado. Muchísimas gracias, profesor. La verdad que un lujo, como decíamos al principio, muy interesante. Yo tengo varias cosas para decir, pero la que me gustaría destacar es el dominio del castellano, la palabra compartimentalización. No sé si todos aquí podríamos haberla dicho también y la repitió varias veces, ¿no? Porque es difícil en castellano también. Existe. Compartimentalización. Es una palabra que existe. Existe, por supuesto que sí. Por supuesto que existe, pero es muy difícil. Estamos acostumbrados a hablar ya más cortado, ¿no? Sí, sí. Precisamente para cortar las palabras. Bueno, pero aquí hay el señor Santi, que se encuentra ahí con el mate expuesto en su foto. Dice que le encantó el ejemplo que acaba de dar de los productos que prohíben que ingresen a Europa. Son los mismos que las empresas europeas patentan, y lógico, ahí está Santi. No sé si Santi quiere activar el audio y decir algo o es suficiente con lo que ha escrito. Es suficiente. Ahí, bueno, le encantó ese ejemplo que dio, entre muchos otros también. ¿Hay alguna pregunta? Seguramente también el doctor Faxiano o Facciano en esta oportunidad, experto en todos estos temas, que no es mi caso. Bueno, estamos hablando de integración, que el experto sos vos, ¿no? Derecho a integración. Y yo no le voy a decir la palabra de cómo se compatibiliza la política, pero muy interesante, me pareció muy interesante el comentario sobre que corren por caminos separados la política agraria común y la política agraria ambiental, sí, que no es solamente es una cosa que pasa en Europa, eso pasa en todos lados, ¿no es cierto? ¿Hay algún tipo de elemento que relacione o son digamos, auténticamente cosas autónomas? En realidad puede ser que hay una discusión privada, vamos a decir, sí, entre los funcionarios a nivel de la Unión Europea sobre este tema, pero no creo que haya una
relación oficial entre las dos políticas. Y por la verdad, muchos de los instrumentos, de las reglas que intenta imponer la Pacto Verde, yo no creo que fueron nunca más discutidos con los otros responsables de la política agrícola común. Puede ser, pero no es público este aspecto. Es una cuestión muy complicada. También porque el Pacto Verde no es solamente sobre agricultura. Claro, es sobre el tema ambiental, sobre el tema industrial, sobre el tema turístico, ¿no? Ahora tenemos el problema del overturismo, ¿no? Del exceso de turismo, que tiene que ser un problema ambiental también, esto de natura muy fuerte. En mi opinión, falta esta capacidad de tener un efectivo gobierno europeo que tenga la capacidad de discutir todo ese tema. No, esta es una limitación muy fuerte de la capacidad europea de enfrentar temas de este tipo. Puede ser que haya otra, yo indiqué solamente agricultura y medio ambiente, pero por ejemplo puede ser que hay problemas también de relación entre agricultura y política de la competencia, de la competencia al interior de la Unión Europea. Y seguramente hay dificultades entre política agrícola y política comercial con el exterior, ¿no? Entonces es un tema bastante vasto, ¿no? Esto muy interesante, esto del pseudo-federalismo, la necesidad, que no es casual que lo diga tampoco un italiano, porque desde los orígenes de Gasperi y los demás han propiciado una federación y un federalismo, en este caso Draghi, pragmático, ¿no? Como debe ser desde la perspectiva política. A mí me interesó, porque veo que hoy no hay todavía nadie levantó la mano, me interesa desde siempre el tema de aprovechar este acuerdo Mercosur-Unión Europea para que nosotros tomemos las reglas en serio, porque en efecto yo creo que la Unión Europea, además de compartir valores, que nosotros también los compartimos, lo que ha elaborado son reglas y que ustedes las cumplen por lo menos más que cualquier otro espacio integrado. Nosotros hay que reconocer que no, o sea, el Mercosur no está acostumbrado, porque así somos los latinoamericanos en general, a cumplir tanto las reglas que se elaboran. Se elaboran muchas reglas, pero luego muchas no son internalizadas, no son puestas en vigencia, y aunque estén en vigencia no se cumplen. Entonces me parece que es una oportunidad que tenemos a partir del acuerdo Mercosur-Unión Europea de empezar a cumplirlas, de obligarnos, quiero decir, de comprometernos a cumplir con estas reglas que son fundamentales, además en un mundo como el que tenemos, donde en el orden internacional ya se han perdido o no se cumplen las reglas, sobre todo por las grandes potencias, particularmente por Estados Unidos de Norteamérica, pero también China, etc. O sea que me parece que eso es lo que hay que tomar de la Unión Europea. No obstante, también hay estas paradojas de la propia Unión Europea que exportan algo que luego ellos no pueden producir, o sea, no pueden consumir internamente, y entonces lo exportan porque tienen que llegar al año 2030 y algo solo con los vehículos eléctricos, etc. Entonces esto es una paradoja. A lo mejor hay problemas sin duda dentro mismo de la Unión Europea, pero de compatibilidad, pero me parece que la oportunidad no la tenemos nosotros, al menos, que desaprovechar. Pero es cierto también que se corre el riesgo, muy bien, me gustó esto de caer en el unilateralismo que tanto se critica hoy en día y del colonialismo jurídico, o por lo menos técnico, ¿no? de reglas técnicas. Esto es lo que yo me llevo, entre otras cosas, de esta disertación. Y la otra cuestión que va más allá de lo de la política agrícola común y ambiental,
esto del rol que le cabe como actor fundamental hoy a la Unión Europea. Dijo el profesor Orcaldi que no es un actor importante, afortunadamente, desde la perspectiva militar, ¿no? Y me pareció también política, una cosa así que dijo, pero sobre todo militar. Ahora, no obstante esto, me parece que las guerras que se desarrollan últimamente dan la impresión de que Europa necesita, por lo menos, reactivar o ponerse de acuerdo en una política de defensa, ¿no? Una política de defensa de no depender tanto de Estados Unidos o de la OTAN, básicamente, ¿no? Me parece, se ha dicho también esto varias veces. Sí, bueno, para enfrentar la primera parte, recuerdo que la Unión Europea, en los primeros periodos de relación con el Mercosur, sino también con ASEAN, de acuerdo entre países asiáticos, tenía como objetivo la exportación del modelo de integración europeo. Nosotros somos los mejores como capacidad de producir integración económica. En realidad estaban los años 90. Los años 90 fueron un año muy importante para la Unión Europea porque se realizó el mercado interior común, se realizó la moneda única común, entonces se decía, bueno, ¿quién es mejor que nosotros, ¿no? Yo fui un poco favorecido por esta idea de la Unión Europea, porque la Unión Europea financió muchos proyectos de enseñamiento de la integración europea al exterior, y yo tuve la oportunidad de llegar en Pakistán, de llegar aquí en países de Sudamérica para enseñar cómo se realiza un proceso de integración según un modelo de integración europeo. Claro, pero que esta política no tenía sentido, ¿no? Es una política que no se puede exportar un modelo de integración, ¿no? Necesita favorecer la posibilidad de crear integración. Es lo que decía el profesor Soto. O sea, puede ser que la posibilidad de relacionarse económicamente con la Unión Europea pueda favorecer un acuerdo entre los países del Mercosur sobre el tema de la política común de reglamentación del mercado. Como economista, yo considero muy importante el tema de las reglas para la economía. Las reglas son fundamentales, ¿no? Si no hay reglas claras, no se tiene un incentivo seguro a la inversión. Si no, podemos ser muy claros y con mucha confianza por los inversores que hay una regla y esta regla sea respetada, eso va a disminuir la disponibilidad de invertir, ¿no? Si no hay esta garantía de las reglas. Y por esto me parece que hay muchos ejemplos en el mundo, también aquí en América Latina, de disponibilidad de productores latinoamericanos de aceptar las reglas europeas. Por ejemplo, la Bradford, en el libro que indiqué antes, recuerda cómo, por ejemplo, en Brasil fue aprobado una norma sobre el tema de la miel, ¿no? de la tutela de la producción de miel, que son las reglas europeas para permitir la exportación de miel a la Europa. Y creo que hay otros ejemplos de productores agrícolas en Latinoamérica que aceptan las reglas europeas para poder exportar, por ejemplo, el limón, ¿no? Me parece en el sector de la producción de limón que hay esta capacidad. Limón, ¿no? Limón, disculpa. Limón, sí. Que hay esta disponibilidad a aceptar las reglas europeas. Bueno, lo que necesita es pasar de una disponibilidad privada de los productores a una capacidad pública de ponerse de acuerdo sobre un tema de reglamentación común. En Europa no se realizó el mercado interior europeo, lo que ahora llamamos el mercado sin fronteras. Sin fronteras porque la mercadería en Europa puede pasar de un país al otro país sin ningún tipo de control fronterizo. Esto significa reglas comunes, ¿no? Si hay reglas diferentes, no se puede
mantener este tipo. Y, en mi opinión, necesita que Mercosur, el país del Mercosur, enfrenta, como decía Alfredo Soto, esta necesidad de una política común en materia de reglamentación. Bueno, el otro tema es el tema de un federalismo europeo que se refiere también al tema de la defensa común. Todo es muy claro en qué situación estamos ahora, ¿no? Con Estados Unidos que se lamentan porque la NATO no participa a la agresión al Irán o no aprueba la política de Netanyahu en Gaza y otros temas. Sí, esto es, yo creo, también la conciencia de los europeos que nos permite aceptar este tipo de política. Pero en concreto esto significa la necesidad de realizar una política exterior común y una política de la defensa común. La amenaza de Trump es de retirarse de la NATO. Hasta ahora nosotros hemos siempre utilizado la NATO como un instrumento para no spendere mucho dinero en temas de defensa, ¿no? No nos gusta, a ninguno tiene el placer de spendere dinero para comprar armas o para... pero es un tema que tiene que ser enfrentado, no se puede pensar de continuar a esperar la disponibilidad de Estados Unidos, porque tenemos esta necesidad de utilizar la disponibilidad de Estados Unidos en manera militar, necesita ponerse de acuerdo con Estados Unidos en cualquier tipo de política exterior que Trump intende realizar, ¿no? Entonces, esto no es más una oportunidad para la Europa, por lo menos hasta cuando Trump continúa a ser presidente de Estados Unidos, pero también después, ¿no? Porque efectivamente no se puede pensar que solamente los Estados Unidos tienen el cargo de la defensa militar, ¿no? O sea, sí, claro, necesita una política de defensa común. Muchas gracias, profesor. ¿Hay alguna pregunta? Aquí mismo, aquí tenemos a María Eugenia Núñez. Sí, ¿te querés acercar acá? Para que te vean de allá. No, ya me estuvieron viendo. Bueno, aprovechando que el área de expertise del profesor es la economía, quería preguntarle cuál era su opinión al respecto, porque una de las preocupaciones que hay en los dos lados, tanto en la Unión Europea como en el Mercosur, es, digamos, el ingreso de los productos que compiten, van a competir entre sí. Claro. Entonces hay, digamos, como una preocupación desde el lado como un efecto negativo que produzcan las economías locales de ambos espacios integrados. Quería saber su opinión. Mi opinión es muy simple, en el sentido que este tipo de experiencia hace 30, 40 años que la tenemos en Europa. O sea, Europa va a enlarguizar, se dice enlarguizar, sí, aumentar la cantidad de países miembros, por ejemplo, con el ingreso en la Unión Europea de los países de la Europa del Este. claro. Estos países estaban países muy diferentes como capacidad productiva, como capacidad de tecnología industrial que los países del resto de la Europa. Pero aceptaron ingresar en Europa y de aceptar las reglas sobre el tema de la eliminación de fronteras. Se tenía este tipo de riesgo, ¿no? O sea, que todos van a importar productos de la Europa Central y a crear dificultades. Pero sin esta disponibilidad, ahora, por ejemplo, Polonia es uno de los principales países de producción industrial, como lo es Hungría. Ahora, después que terminó la era de Cambió. Que para mí Hungría va a aumentar su capacidad de producir, de relacionarse con la Unión Europea. O sea, esta disponibilidad de aceptar la competencia fue fundamental para permitir dos cosas. Una, la capacidad de los inversores de los países de Polonia, de
aumentar su capacidad productiva. La otra de permitir las importaciones de inversiones directas de la empresa europea, de la Europa central en estos países. Porque el tema del desarrollo, sobre todo el desarrollo industrial, pero también del desarrollo agrícola, ahora es un tema de tecnología, de importación de tecnologías. Y esta importación de tecnología se puede realizar solo en un contexto de libre mercado. Claramente hay algunos años de dificultad. Por eso yo digo siempre, necesita con el Mercosur no discutir solamente el tema de eliminación de fronteras, de barreras arancelarias, necesita discutir un tema de política industrial común, de política de desarrollo común, favorecer que las empresas europeas van a invertir en los países del Mercosur. Este es el aspecto fundamental del acuerdo. Y si se realiza esto, no creo que esta preocupación de la competencia sea una preocupación que pueda eliminar la ventaja de un acuerdo de este tipo. Muchas gracias. Sí. Gracias, María Eugenia. ¿Hay alguna otra? El doctor Faxián. Volviendo a las paradojas y a lo agrícola, ¿no es cierto? Está latente la aplicación del reglamento antideforestación, el 1115, creo que es del 2023, ¿no? El número. Que bueno, tiene, hablando de paradojas, ¿no? Porque el acuerdo básicamente, para no estar en el tema, digamos, prohíbe a los importadores europeos importar caucho, soja, ganado, entre otras cosas, si proviene de una zona deforestada del 2020 para acá. Claro, pero una paradoja, porque Europa ya deforestó antes. Ya deforestó. Y en alguna medida esto favorece al que ya deforestó, el que tiene alguna zona, porque acá en nuestra provincia, el norte, nuestra provincia de Santa Fe, todavía hay forestación, pero fue muy deforestada. En el sur, de la mitad de la provincia para acá, no hay forestación, y sin embargo caemos todos dentro de la misma bolsa, como decimos nosotros acá. Es decir, hay a veces dificultades, y me interesó mucho lo de la necesidad de la Unión Europea de exportar también sus reglas ambientales, ¿no? Pero, digamos, ahí hay también como una injusticia. A nivel, este reglamento que se ha venido suspendiendo la aplicación de año a año, ¿no? Se pasó el 2024, el 2025, ahora diciembre del 2026, tiene un poco también ese trasfondo. De cualquier manera, por ejemplo, comercialmente, la Argentina está en mejor condición en la parte ganadera, por ejemplo, y de exportación de soja que Brasil. Sí. Porque Argentina tiene un sistema de trazabilidad superior o más fácil, porque es un país más chico, a pesar que es grande, que lo que es Brasil, por ejemplo, el tema ganadero, Argentina tiene un sistema de trazabilidad del ganado muy afiatado, aunque no parezca, siempre decimos que hacemos las cosas mal, pero acá cada animal que hay en la Argentina está trazado. El SENASA sabe dónde vino, dónde estuvo, o se puede verificar. Pero de qué manera me refiero que a veces un poco, yo creo que se debe avanzar, pero a veces también hay un poco de injusticia en eso, ¿no? Que por eso creo que es el motivo por el cual se ha ido postergando, porque también es difícil, es un costo para el importador europeo. Eso es más bien una reflexión que una pregunta, ¿no? Porque es como lo vemos nosotros de acá, la mirada latinoamericana, ¿no? De la cuestión. No, entiendo, es una reflexión que voy a dividir. Compartir, disculpa, capacidad de inventar palabras nuevas. Está bueno, dividir. Y compartir. Yo creo que esta fuerte necesidad de Europa de enfrentar el tema ambiental en parte depende exactamente de la experiencia de deforestación al interior de Europa. Claro. Nosotros hemos destruido millones de hectáreas de área industrial, de área forestal,
Y uno de los objetivos del Pacto Verde es de recrear una situación Entonces, el tema puede ser considerado desde dos lados. Intentamos evitar que la misma situación difícil que hemos creado en Europa la vamos a crear también en América Latina, ¿no? Porque uno de los argumentos de la oposición al acuerdo de la Unión Europea y Mercosur es vamos a aumentar el degrado ambiental en América Latina exactamente porque van a deforestar área para aumentar la producción agrícola. Esto es claramente un argumento que se refiere a lo que decía antes, o sea, el tema de la asimetría. La asimetría significa que necesita para aprobar el acuerdo puede ser que no, pero para implementarlo sí. O sea, la disponibilidad de enfrentar conjuntamente este tipo de política de tutela del medio ambiente. No se puede decir, este es el problema vuestro. De cualquier manera, el mundo va hacia allí, ¿no es cierto? Hacia la necesidad de la sustentabilidad de la producción, eso está claro, pero... Yo espero también que esto pueda ser un elemento para distinguir la disponibilidad europea en referimiento a la disponibilidad de otros países. Por ejemplo, China tiene un interés muy fuerte en América Latina, pero tiene un interés para obtener recursos agrícolas como la soja, para obtener recursos minerarios. Por seguro no tiene ningún interés hacia la tutela del medio ambiente. No, seguro. Entonces, puede ser esto un argumento de comparación entre el acuerdo con China y el acuerdo con la Unión Europea que vale la pena de tener en cuenta, insomma, de considerar. De cualquier manera, por ejemplo, en la soja o en la producción también agrícola de los biocombustibles, el maíz y demás, ya las empresas exportadoras nuestras tienen mucha gimnasia por lo que se exporta el biocombustible que se exporta a Estados Unidos, tiene 4 o 5 limitantes y programas que hay que cumplir. Claro. Es decir, que esto viene de antes, de acá, no es nuevo para nosotros. Ahora vos decís a nivel Mercosur o a nivel argentino. A nivel argentino. A nivel argentino, y no sácate un amigo, yo tengo un amigo en Encar que es de Río Grande, decano de la Facultad de Pelota y rector de la Universidad de Pelotas, un amigo que sabe mucho del tema, pero Brasil tiene más dificultad, sobre todo por su conformación federal, la extensión. Y tema además de Amazonia con el tema de la forestación o deforestación. Claro, pero además el tema ese de la digamos, exportación limitada a lo no deforestado requiere segmentación de la producción. Y eso requiere silos, por ejemplo, separados, requiere medios de producción separados. Entonces, es complicado en ese sentido. Pero bueno, pero siempre el mundo va hacia allí, ¿no? Entonces que Argentina está, digamos, en relativamente buenas condiciones porque ya en muchos aspectos ya hay la trazabilidad, ya cumplimos con la normativa. Pero el tema soja es un problema para el productor, más que para la industria. El productor sí tiene problemas en cumplir las normativas para certificar. Pero es un tema interesante, digamos, y creo que realmente le agradezco. En ganadero está más fácil, digamos. En ganadero está más fácil. Más fácil porque hay mayor trazabilidad del ganado. Pero igual, es un tema, ¿no? Muy bien. ¿Hay alguna otra participación, intervención? ¿Alguien del auditorio que está ahí en sus casas? A Santi ya lo hemos identificado como ingeniero agrónomo Santiago Carro. Muchas gracias. Bienvenido también. ¿Alguien quiere entonces hacer alguna participación? Si quiere activar el audio o hacerlo por chat. Si no hay nada más. Doctor Orcali, ¿usted quiere referirse a algo? Especialmente, por ejemplo, el tema de Hungría, si se quiere explayar, o es muy pronto, porque hay poca distancia histórica. No sabemos qué va a pasar. Se va a pasar. Es un tema. Ahora todos estamos muy movilizados sobre el tema de Hungría, porque esto va a crear una situación bastante nueva, ¿no? Hungría fue, hasta cuando estaba Orbán, que creaba siempre problemas, porque
la mayoría de las políticas europeas que no se refieren al mercado interior europeo necesita la unanimidad de los países miembros. Claro. Y Hungría estaba uno de los países que siempre se ponía. Y el nuevo presidente parece que sea un europeísta, sí, muy pro-europeo, muy convencido. Entonces esto puede ser una situación nueva. Una buena noticia. Una buena noticia. Espero también por el tema del acuerdo con el Mercosur. Claro. Hungría estaba uno de los países que daba a oponerse al tema del acuerdo. Y con relación a Italia, que dijiste que era medio claudicante la postura italiana en... Es un poco claudicante porque es un tema electoral, ¿no? Claramente. El mundo agrícola en Italia también ahora es muy limitado como cantidad, pero tiene una capacidad de influencia política muy fuerte. Hay una asociación que se llama Coldiretti, ¿no? Coltivatori diretti, sí. Que tiene una capacidad de elegir diputados, senadores. Es un grupo de presión o un factor de poder. Yo no soy un politólogo, no entiendo por qué, pero hay algunas categorías en Italia, como los agricultores, pero también parece imposible los taxistas. Los conductores de taxi también tienen una capacidad de parar todas las leyes que son propuestas para modificar y modernizar el sector, que no tengo la capacidad de comprender por qué. Entonces, este tema fue limitado porque el ministro de Agricultura tenía una fuerte relación con los agricultores. Pero me gusta recordar, nosotros italianos cada vez podemos estar muy difíciles de comprender como comportamiento, pero el mismo presidente de esta asociación de agricultores, que fue muy fuerte como opositor del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, ayer se abrió en Verona, en Italia, el Vinitaly, o sea, la muestra de los vinos. Y en su introducción, en su discurso, dije, no, nosotros necesitamos la eliminación de aranceles de los otros países a las importaciones de vinos italianos. Entonces digo, tú puedes mantener el arancel italiano a la cara. En algún sector, sí, a la carta. A la cara, y voy que nosotros eliminen los aranceles. O sea, hay una situación de dificultades políticas que es exactamente de dificultad electoral, ¿no? Claro. Cada uno tiene que mantener su propio dominio electoral. Claro. Muy bien, sí. Creo que estamos. También agradecen por haber hecho extensiva la invitación a través del doctor Faxiano, seguramente, a la Facultad de Ciencias Agrarias, o sea que ha sido bastante integrado, en definitiva, que no podía ser de otro modo, siendo un instituto de derecho integración. Hay que integrar no solamente regionalmente desde el punto de vista económico. Que me agradecen desde Brasil, que tuvieron que salir, el doctor de parabéns, muy buena exposición, dijo el amigo Lenca. Muchas gracias entonces también al colega, el rector de la Universidad de Pelotas, de Pelotas, Alencar. Ya salió del... Sí. Y agradezco también a toda la gente del instituto y los conocidos, profesores del posgrado de Agrario que han participado. Muchas gracias. Muy bien, entonces los convocamos para las siguientes actividades en mayo, con motivo del Día de Europa, que es el 9 de mayo, pero el 11 de mayo vamos a tener una mesa redonda acerca de la interacción entre el derecho de la integración regional y el rol de Europa en el contexto mundial, así que los vamos a invitar oportunamente. Va a ser el 11 de mayo a las 10:30. Ojalá que esta interacción se repita, en definitiva, esta integración plural, y muchísimas gracias nuevamente, doctor Orcaldi, y a su señora también, por haber aceptado esta invitación, y a todos ustedes. Hasta la próxima, que tengamos una linda semana.